Hola Carlos Egiaro, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Qué tal? Muy bien. La última vez que charlamos estábamos un poquito mejor en el país, ¿o no? ¿O con Bueno, otra perspectiva? las variables económicas venían muy distorsionadas, pero ciertamente que todos los problemas se fueron acelerando. Yo no sé si lo habíamos charlado la última vez, ¿no es cierto? Pero yo a comienzo, allá por abril, mayo del año pasado, empecé a parafrasear a un tal Álvaro Alzogaray. Ajá, sí, no fue el único. Y en realidad, claro, aquel ministro de Economía de la década del 60 se hizo famoso, tristemente famoso, por haber dicho que había que pasar el invierno, digamos. Y yo lo parafraseaba en abril, mayo del año pasado, perdón, diciendo que había que pasar 4 estaciones, no una. Porque el escenario recesivo, en parte también por todo lo que estaba ocurriendo, pero también por la pérdida de la cosecha y la sequía, empujaban a la economía argentina en un embudo muy difícil de revertir, ¿sí? Estamos ahora ahí. Y estamos llegando al final de ese proceso. Entonces, la lectura en términos de recesión y inflación, en realidad remite a que el piso de la recesión yo lo estoy ubicando en algún momento entre abril y mayo. El piso de la recesión, Sí. la economía deja de caer y empieza un proceso de recuperación por la aparición de la cosecha gruesa en gran parte de la región pampeana. Esos recursos que aparecen también terminan beneficiando a Villa General Belgrano, a Calamuchita, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estamos en un microclima en Belgrano, en Calamuchita, porque Sin parece duda. que salimos a unos kilómetros de la Ruta 5 y la realidad es otra. Así es. No tan lejos. Tiene que ver con el perfil, digamos, del turista que viene a la villa, ¿no es cierto? Ahora, nosotros decimos, entre abril y mayo vemos el piso de la recesión, lo cual no significa que la economía va a estar creciendo después, sino simplemente que deja de caer. Claro. Y que empieza un proceso progresivo de recuperación. Entonces decimos, abril y mayo, el piso de la recesión. Y en términos inflacionarios, el techo lo vimos en diciembre, con la inflación del 25%. La inflación de enero la vamos a conocer este miércoles, mañana, estará en torno al 20%. Y si el gobierno argentino no comete un macro error, lo lógico es pensar que la inflación se va a ir descomprimiendo progresivamente y tal vez en abril podamos ver una inflación de un dígito, 6, 7, 8%. Todo un logro sería. Pero tratamos de no estar caminando en un cementerio. Bueno, es que en parte va a ser así. En parte va a ser así. Y en realidad yo no descartaría que si el gobierno argentino avanza en su política de apertura económica, de regulación de los mercados, de equilibrio fiscal, allá por septiembre o octubre de este año nos encontremos con una inflación del 2 o el 3% mensual. Yo no lo descartaría. Pero obviamente, vos mencionaste una frase irónica, puede ser la paz del cementerio. Es decir, en términos de que la situación es muy complicada y por más que el piso de la recesión pueda estar en abril o en mayo y haya un proceso de recuperación, va a ser un proceso de recuperación muy discreto, que va a estar vinculado a sectores muy puntuales. Sí. Y la pérdida de poder adquisitivo que adicionalmente han tenido millones de argentinos a partir de noviembre, diciembre, que se ha profundizado en estos meses, yo te diría, de millones de argentinos que han tenido una fuerte pérdida de poder adquisitivo, la mayor parte de esa gente no va a recuperar ese poder adquisitivo en lo que resta del año. Bueno, se habla de una futura devaluación quizá no tan contundente. Bueno, lo que pasa es que hay cabos sueltos dando vuelta. Uno tiene que ver con el tipo de cambio. Se armó un colchón con respecto a lo que llamamos el tipo de cambio, que se está diluyendo en estas semanas. Y ahí caben esperar dos cosas. O que el gobierno argentino empiece a devaluar más progresivamente, pero día a día, a partir del mes que viene, o que convalide un golpe devaluatorio en algún momento entre abril y mayo. Esta segunda opción me parece que sería el macro error. Bueno, Porque entonces la inflación volvería a realimentarse de una manera muy un par de peligrosa. veces lo macro, pero lo micro nos ha castigado duro, Carlos. El muro de los lamentos para nuestra gente fue la góndola de los súper. Bueno, por supuesto, pero además lo que vamos a seguir viendo en este mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril también, va a ser un reacomodamiento de muchos otros precios, tarifas, servicios, medicina prepaga, colegios. Es decir, la gente todavía no terminó de ver el combo completo de lo que significa el ajuste de precios. Está bien. Y por lo tanto, gente que ha visto, millones de argentinos han visto una pérdida de poder adquisitivo muy importante en estos últimos 2 meses, no vieron lo peor todavía. Bueno, es decir, el proceso va a continuar en los próximos meses y va a ser muy duro. Por eso realmente, cuando uno mira los niveles de tensión social, yo digo, el punto más álgido a mi juicio va a estar a fines de marzo y comienzo de abril.
Porque independientemente de esto no podemos apartar lo político, venimos de un inicio de un gobierno que esperemos que no se interrumpa la luna de miel tan rápido, que Bueno, por lo menos dure 6 meses la luna de miel. bueno, yo creo que el punto más álgido va a estar precisamente a fin de marzo, comienzo de abril. Porque hay mucha gente que a ese momento va a estar percibiendo claramente que la pérdida de poder adquisitivo que tiene no es transitoria, como dice el presidente, sino que va a permanecer en el tiempo. Estamos hablando de lo micro ahí, de la Estamos diaria. hablando de la gente, Sí, por sí. supuesto, no La toda gente la a pie. gente, Sí, porque sí. en realidad hay ganadores y perdedores en Sí, un sí. proceso como este, pero digamos que los ganadores en este proceso no son más del 10% de la ¿Y población. son siempre los mismos o veo mal? Y son casi siempre los mismos, Sí, por sí. supuesto, sí. Como vos decías hace un rato, digamos, para Villa General Belgrano, el efecto o el impacto de esto en términos de turismo no es tan grave, porque la villa tiene Un plafón, claro. Sí, sí. tiene una perspectiva de turismo que está orientada al segmento que se llama BC1, digamos, que es un sector que sigue viajando, que sigue consumiendo, mientras que está claro que otras zonas turísticas de la provincia están teniendo un impacto muy negativo, porque orientaron históricamente su oferta a segmentos de clase media y otros sectores que están siendo muy golpeados por el escenario, ¿no? Usted mencionó la pasada la cosecha gruesa. ¿Es el único salvavidas inmediato que puede tomar el gobierno? Bueno, sí, obviamente en la foto actual no hay otra cosa, digamos. Porque es parte del escenario que venimos viviendo, ¿no es cierto? Obviamente que hay otros sectores dinámicos en la economía argentina que van a estar funcionando, el sector minero, el sector energético. La Argentina está cambiando su matriz productiva positivamente en términos de aparición de otros sectores, algo que viene ya de varios años para atrás y que va a continuar. Pero en la foto del escenario actual, el único punto de inflexión está dado por la aparición de la cosecha gruesa. Bien. En el medio, este tironeo entre gobernadores muy potentes de distintas provincias, un presidente que no escatima en señalar que si no estás con él pareces que sos un antagonista directo por ser elegante, y nos trae también un conflicto social aparejado a toda la parte económica. Bueno, yo creo que acá hay algo interesante para plantear, Emilio, que es cuando se hicieron, ¿te acordás la primera vuelta? Sí. Había 5 candidatos. De esos 5 candidatos, 4 estaban de acuerdo en que había que ajustar las cuentas fiscales, que había que hacer un ajuste y equilibrar las cuentas fiscales. O sea que había un consenso, y en términos sociales que había que hacer eso. Ahora, hay formas y formas de hacer eso. Este es el tema. ¿Había que ajustar las cuentas fiscales? Sí. ¿Había que equilibrar las cuentas? Estamos todos de acuerdo. Pero hay formas y formas de hacerlo en términos de profundidad y en términos de velocidad. Y la lectura que la sociedad va a empezar a tener es que en realidad la decisión que tomó Milei es una decisión extrema y violenta casi diríamos en términos de ese ajuste. Y lo quiero plantear con un ejemplo. El Fondo Monetario Internacional había hecho un acuerdo con el anterior gobierno argentino Sí. que planteaba que había que ajustar las cuentas fiscales, equilibrarlas. Mencionamos Y decía, a Guzmán no pocas veces. Sí, 2025. El Fondo Monetario decía, bueno, hay que equilibrar las cuentas en 2025. Y el planteo para este año, 2024, era que había que tener un déficit del 0,9% del nivel de actividad económica. ¿Qué dijo Milei? Yo voy a sobrecumplir las metas del Fondo Monetario. Claro. Las voy a sobrecumplir. Ahí entra la velocidad. Y voy a generar un superávit de 2 puntos. Entonces, suponete que vos y yo tenemos me prestaste plata y yo vamos a reunirnos y vos venís con la expectativa de decirme, che, Carlos, pagame a 12 meses. Y yo vengo y te digo, no, te voy a pagar en 3 meses. ¿Vos qué me vas a decir? Sí, perfecto, puede ser. No te vas a oponer a que alguien sobrecumpla en términos de pagar una deuda. Sí. Entonces el Fondo Monetario dijo, bueno, vos querés sobrecumplir las metas. Bienvenido. Perfecto, bienvenido. Ahora, el Fondo Monetario después de esa reunión con Milei, donde Milei dijo, no, lo que está firmado, no, el año que viene de superávit fiscal no lo vamos a tener ahora, y de 2 puntos el PBI. El Fondo Monetario tenía una proyección para este año en la economía argentina de aumento de la actividad del 2,8%. Terminó la reunión y cambiaron el pronóstico a un déficit del 2,8%. Es decir, el Fondo Monetario cuando cayó Milei y diciendo que iba a sobrecumplir las metas que estaban acordadas, ahí nomás cambió el pronóstico del desempeño de la economía argentina. Entonces, esto hacia el debate, me parece importante rescatar, cuando Milei dice, este es el único camino posible, no hay otra opción. No, a ver, perdón. Que había que equilibrar las cuentas fiscales y ajustar las cuentas, estamos todos de acuerdo. Ahora, la velocidad y la profundidad con la que se está haciendo están por encima de lo que quería el Fondo Monetario, a quien nadie podría considerar un grupo de izquierdistas, ¿no es cierto? De tal manera que estamos hablando de una posición del gobierno nacional que está profundizando un ajuste de manera furiosa, a mi juicio de manera innecesaria,
Y por supuesto eso es un golpe para el conjunto de la sociedad y para todos los gobiernos provinciales. Bueno. Y es ahí donde empieza el conflicto entre el presidente de la nación y las provincias. Claro. Conflicto que no sabemos hasta dónde va a ir o hasta cuándo se va a extender. Que pone en riesgo otra cuestión, porque además decimos, bueno, la inestabilidad o los problemas sociales se están profundizando y decíamos recién, fin de marzo, comienzo de abril, la situación social va a estar más complicada, pero Milei además ha complicado el frente político institucional. Entonces, es una doble complicación la que se sitúa en términos de gobernabilidad. Casi hasta en lo innecesario. A mi juicio, innecesariamente. Complica más la gobernabilidad de cara a los próximos meses y empieza a generar incertidumbre en los mercados, como estamos viendo, caída de la bolsa, caída de bonos y de acciones, porque la incertidumbre obviamente también se traslada obviamente a la previsibilidad que tienen los mercados con respecto a la gobernabilidad de los próximos meses en la Argentina. Lo retrocedo al gobierno de Macri, segundo semestre. ¿Qué puede pasar? ¿Se puede hacer futurología o estoy pidiendo demasiado? Bueno, yo digo que tenemos serios riesgos de gobernabilidad. Si Milei está gobernando en el segundo semestre de este año y lleva adelante su política de apertura económica, de regulación de los mercados y equilibrio fiscal, bueno, la economía argentina va a estar empezando algún lento proceso de recuperación en el segundo semestre, con una inflación que puede estar en el 2 o el 3% mensual. Alguien podrá pensar, bueno, eso es un triunfo, depende de dónde esté parado cada uno para mirar el partido. Porque lo que va a quedar convalidado, por supuesto, es una pérdida de poder adquisitivo para millones de personas que no tiene retorno. Cuando Milei dice, sí, está bien, esto no lo paga la casta, lo paga la sociedad, pero transitoriamente, hay que empezar a discutir qué entiende el presidente por transitoriedad. Y en realidad, como es un liberal, lo transitorio no se mide en semanas ni en meses. Es decir, hay millones de personas que van a tener una fuerte pérdida de poder adquisitivo en la Argentina a lo largo de estos meses y no la van a recuperar en lo que resta del año y probablemente más allá tampoco. Ahora, que la inflación puede bajar, que se van a equilibrar las cuentas fiscales, si el gobierno argentino avanza en su política económica, en el segundo semestre de este año las cuentas fiscales están equilibradas. Y va a haber inflación del 2% mensual. Ahora, ¿eso significa más bienestar? Bueno, la respuesta... Y vamos a quedar muchos en el camino. Depende en qué baldosa estás parado para mirar el partido. Digamos. Ahora, que alguien diga, no, bueno, pero era inevitable hacer esto. Volvemos sobre lo anterior. Que había que ajustar las cuentas fiscales, estamos de acuerdo. Que había que equilibrarlas también. Que había que, digamos, sincerar un conjunto de variables, está bien. Ahora, la forma en que se lo hace es para discutirlo. Yo creo que esto que se está haciendo expresa un extremismo ideológico que va a tener consecuencias negativas para amplios segmentos de la sociedad y pudo haber sido otra cosa. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos Ester, Carlos con nosotros.